tengo para ver es trauma craneoencefálico, novedades y controversias. Se modificó un poquitico el nombre de la charla por recomendación de mi asesor, que es el doctor Andrés Hernández, médico urgentólogo e intensivista del Hospital Alma Mater. Mi nombre es Andrés Tobón y yo soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque el trauma craneoencefálico, por sus siglas TEC, que de ahora en adelante pues me voy a referir a con estas, es el causante de más de 2.5 millones de ingresos a los servicios de urgencias a nivel mundial. Este tiene una incidencia de 242 a 317 por 100.000 habitantes año, y sucede que en los países en vía de desarrollo como el de nosotros, la principal causa van a ser los accidentes de tránsito, mientras que en los países desarrollados van a ser las caídas. Cuando este es moderado severo, puede tener una mortalidad hasta el 55%, y uno de los problemas de esta situación es que es el causante de que 12 millones de personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, más las que se tienen pues en las otras localidades, se enfermen. Porque malo bien esto es una carga para el sistema muy grande, para el sistema de salud y económico, porque son pacientes que van a tener tiempos de recuperación muy lentos si es que no quedan con secuelas permanentes, y también tiempos de hospitalización mientras que se les da de alta y terminan su proceso de recuperación son muy prolongados. Como podemos ver, el TEC leve es el encargado del 80% de las situaciones, y el 20% dividido por mitad y mitad van a ser el moderado y el severo. ¿Y cuál es la causa más común de hospitalización por grupo etario y por mecanismo de trauma? Pues en los extremos de la vida, el mecanismo de trauma por el cual van a ser hospitalizados estos pacientes van a ser las caídas, mientras que en las edades productivas de los 15 a los 44 años van a ser por los accidentes de tránsito. Y las causas de muerte de este también por grupo etario y por mecanismo de trauma va a ser que pues llama la atención que en niños de 0 a 4 años va a ser homicidio, en las edades productivas y en los mayores de 75 años van a ser los accidentes de tránsito, y de los 45 a los 64 años suicidios, y también los mayores de 65 años va a ser a causa de caídas. ¿Y qué es lo que sucede fisiopatológicamente que nos lleva pues a ese daño y a toda esta cascada desafortunada cuando les va muy mal a los pacientes? Es que se nos va a generar una lesión en la membrana del axonal. Esto va a hacer que se produzca una salida desorganizada de potasio, produciendo algo que se llama despolarización por impacto. Esta despolarización va a hacer que se generen nuevos neurotransmisores y aminoácidos excitatorios, que a la vez van a hacer que se aumente más el metabolismo cerebral. Esta salida pues desorganizada de de potasio va a permitir que haya también una entrada y una salida desorganizada de calcio, que me va a llevar a un daño intracelular por hipoxia, ¿cierto? Y así nos va a empezar a producir un metabolismo anaerobio, y este metabolismo anaerobio va a terminar en la producción de ácido láctico, y el ácido láctico va a hacer que esta barrera hematoencefálica se nos degenere y se nos vuelva más permeable, ¿cierto? Entonces, esa permeabilidad va a hacer que lleguen células inflamatorias, más proteínas inflamatorias, que a la vez van a causar más daño por su respuesta inflamatoria, y haciendo que esto se convierta pues en un círculo vicioso, y aquí ya van a empezar a presentarse lesiones difusas que van a terminar inicialmente en lo que es el edema citotóxico, para posteriormente convertirse pues en el edema vasogénico y en el daño por hipoxia. Entonces, dentro de esta fisiopatología tenemos que tener en cuenta que hay dos situaciones muy importantes: lo que son las lesiones primarias
¿cierto? Que son esas asociadas a las fuerzas externas y que se dan por lo general en el momento que se presenta el trauma, ya que es cuando se presenta el daño en el cuero cabelludo, las fracturas, las hemorragias, los sangrados intraparenquimatosos, las señales de daño axonal difusa, entre otras. Pues desafortunadamente nosotros no impactamos tanto en estas, pero aquí vienen las lesiones secundarias, que es donde nosotros venimos a impactar cuando empezamos a manejar los pacientes, que son todas esas secundarias por los mecanismos que les expliqué anteriormente, que son producidas o con el tiempo, van a ser producidas por daños, alteraciones moleculares y celulares que al final me van a llevar a una hipoxia, una hipotensión, a una hiper o hipocapnia. ¿Y por qué es importante la hiper y la hipocapnia? Porque según esta nos va a dar una vasoconstricción o una vasodilatación, que esto se va a traducir en alteración en la presión de perfusión cerebral por alteración de la PIC, llevándome a una lesión hipóxico-isquémica. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la presión de perfusión cerebral y mencionaba lo de la fisiopatología, ¿cierto? Porque esta se da por la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana y se va a alterar con las modificaciones de una de estas dos. Nosotros podemos pues hacer una medida cuantitativa y una monitorización buena de la presión arterial media. ¿Por qué? Tenemos la presión no invasiva y tenemos también la presión invasiva por medio de una línea arterial. Aquí lo complejo sería pues la monitorización de la presión intracraneana, que las modificaciones en esta también me traen cambios sobre la perfusión cerebral. Y si recordamos pues lo que es la teoría de Monro-Kelly, la del continente contenido, siendo el continente la bóveda craneana y el contenido de lo que es la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo, la sangre, cuando algo hace que estos se modifiquen, uno de estos otros o los otros dos se van a modificar para así mantener una autorregulación y que no se pierda esa presión de perfusión cerebral, o sea, manteniendo una homeostasis, garantizando el aporte de oxígeno al cerebro para que cumpla sus funciones metabólicas. Sin embargo, cuando una de estas pierde su umbral de autorregulación, aquí ya es donde empiezan a verse alteraciones en la perfusión cerebral y que mediante la modificación de la PAM o la PIC, pues nosotros ya podamos tratar de llevar a este paciente a que no sufra. Cuando hacemos esos movimientos y la autorregulación, y cuando hacemos esas modificaciones y cuando se modifican estas partes de la autorregulación, es para que la presión de perfusión cerebral se mantenga en sus niveles óptimos. ¿Y cuáles son esos niveles óptimos? En los niños, un mínimo de 40 milímetros de mercurio, en los adolescentes, un mínimo de 50 milímetros de mercurio, y en los adultos, entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Y con estas presiones se garantiza un buen aporte de oxígeno, perfusión cerebral para sus funciones metabólicas. Entonces esa otra parte que nos es más difícil de monitorizar, se nos compleja un poquito más en el servicio de urgencias de monitorizar, va a ser la presión intracraneana, y esta va a depender de 3 circunstancias. Primero, como podemos ver, la edad. Dependiendo pues, de los grupos etarios, esta va a ser diferente. En los recién nacidos va de 1,5 a 6 milímetros de mercurio, en los niños va de 3 a 7 milímetros de mercurio y en los adultos de 7 a 15 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que esta se nos va a modificar según la posición en que estemos, si estamos sentados, acostados, parados, todo, pero todo esa modificación va a oscilar entre estos rangos que marqué aquí al principio. Sin embargo, se puede tolerar hasta un máximo de 22 milímetros de mercurio según esos casos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos situaciones clínicas que nos pueden causar una modificación en esta? Por ejemplo, un aumento en la PIC, en la presión intracraneana, pues se ha demostrado que las situaciones clínicas como el TEC, que nos aumentan la PIC y que esta nos lo aumenta por encima de 20 milímetros de mercurio, esto se va a asociar que puede generar 4 veces más la probabilidad de morir. Y si tenemos una presión intracraneana mayor de 40, pues esto va a aumentar en 7 veces la posibilidad de morir. Por eso es que es tan importante, y la literatura, pues, desde hace mucho viene con esto, pero últimamente le ha dado más fuerza, y digamos que se ha convertido en más novedoso, lo que es la monitorización invasiva, ¿cierto? ¿Y cuál es la monitorización invasiva? Pues tenemos diferentes tipos de dispositivos, que es el intraparenquimatoso,
¿cierto? Y el drenaje, pues, y el intraventricular, que este es el gol estándar y que además de ser un método de monitorización, también nos sirve como un método de tratamiento, ya que a través de este podremos drenar líquido cefalorraquídeo y controlar la presión intracraneana. ¿Y cuáles son las indicaciones de esta monitorización? Pues un TAC alterado y que un paciente tenga un TEC severo, con un Glasgow entre 3 y 8, o un TAC normal con un paciente que tenga un TEC severo entre 3 y 8 más 2 de las siguientes, que tenga una edad de mayor de 40 años, ¿cierto? Que tenga una presión arterial sistólica menor de 90 y que tenga posiciones al examen físico de descerebración o de corticación. Pero ¿qué pasa? Monitoría invasiva, pues si esto es urgencias. Entonces, hacer monitoría invasiva en urgencias, pues obviamente nos queda un poco más complejo a nosotros como personal de urgencias hacer este tipo de monitoría. Entonces, como novedad, y se ha propuesto ya desde hace tiempo, hay artículos que vienen desde el 2011, que no, sin embargo también se le ha dado mucho más fuerza en los últimos años, las medidas no invasivas para tener una monitorización de la PIC, por lo que se han propuesto varias técnicas, sobre todo con la ecografía a la cabecera del paciente. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas? Pues se han propuesto técnicas como la clínica, se ha propuesto técnicas con ecografía a la cabecera del paciente como la medición de la vaina del nervio óptico, otro como es la relación de la medición de la vaina del nervio óptico y el diámetro transverso del globo ocular, el Doppler transcraneal, y también hay otros que se mencionan como lo que es la pupilometría y la perfusión cerebral de oxígeno, pero a lo que dice la literatura, a los que pueden dar un subrogado más fiel a la PIC, pues es la ecografía. Así que me voy a centrar en estos tres. Como podemos ver, para ir abriendo, tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis que lo que quería era mirar la correlación que había entre la clínica y la PIC media por el gol estándar, ¿cierto? Esto fue una revisión sistemática que tomó 40 estudios, que al final fueron 5.123 pacientes que tenían un TEC, ¿cierto? Y que encontraron en la comparación para mirar la PIC haciendo la relación clínica monitoría invasiva. Como podemos ver, ellos se basaron en la dilatación postural, la posición motora al examen físico y el Glasgow. Y como podemos ver, pues la clínica tiene muy bajas sensibilidades, ¿cierto? Y las especificidades tampoco es que sean las mejores. La que mejor mostró especificidad fue pues la dilatación pupilar, esto con una calidad de la evidencia moderada, entonces pues le quedaría a uno muy difícil con base a esto pues empezar a tomar decisiones sabiendo que no es tan buena la comparación. Sin embargo, ya metiéndonos en el tema, mirando lo que nos ha mostrado la literatura hasta ahora acerca de lo que es la ecografía de la cabecera del paciente y midiendo la vaina del nervio óptico, les muestro esta revisión sistemática y metaanálisis, ¿cierto?, que se publicó en el 2021 con 134 pacientes y querían comparar los estándares de antes, que antes pues, se decía que se hacía seguimiento también de la presión intracraneana con tomografía o resonancia y medían la vaina del nervio óptico y con eso se tomaban decisiones. Aquí en estos estudios que se muestran en este metaanálisis hacen la comparación entre ecografía, resonancia magnética y tomografía, ¿cierto? Siendo el punto de partida la ecografía. ¿Y qué fue lo que se encontró? Como pueden ver, hay un área bajo la curva, ¿cierto?, de 0.95 y comparada la ecografía con la resonancia y la tomografía, se mostró que esta tenía una sensibilidad y una especificidad del 90%, demostrando así en este trabajo que con la ecografía a la cabecera del paciente podemos tener un mejor rendimiento frente a lo que es la resonancia magnética y la TAC del nervio óptico. Una de las explicaciones que daban es que cuando estaba iniciando la hipertensión endocraniana en las neuroimágenes como resonancia y
la tomografía, a veces era como muy difícil identificar desde dónde empezaba el edema de la vaina del nervio óptico. Entonces, después de tener esta situación y decir, bueno, medimos por ecografía la vaina del nervio óptico, pero ¿cuáles son esos valores? Entonces, todavía en la literatura no hay como tal un consenso o una estandarización de cuáles son estos valores para decir a partir de qué medida de la vaina del nervio óptico podemos decir que nos estamos enfrentando contra una hipertensión endocrinal versus no. Entonces, por eso, en esta revisión sistemática y metaanálisis, quisieron hacer eso, cogieron varios estudios de todo el mundo y con eso empezaron pues a mirar qué era, cómo se presentaba. En total fueron 39 estudios, 17 estudios en Europa, 7 estudios en América Latina, en América, 10 estudios en Asia y 5 estudios en África. Al final se vieron 2.927 voluntarios sanos, con una edad media más o menos de 36 años y aproximadamente el 50% de esta población eran mujeres. Al final se revisaron 5.854 ojos. ¿Y qué fue lo que encontraron en este trabajo? Que para Europa una mediana normal del nervio óptico va a ser de 5.1 milímetros, para Asia 4.68 y para África 4.68. Traje la tabla de lo que nos importa a nosotros, que es para América, donde encontraron que había una mediana de 4.5 milímetros. Sin embargo, haciendo pues una mediana a nivel mundial, tomando todos estos estudios, definieron que la mediana, para hablar de, entre comillas, una normalidad de la medida del nervio óptico, va a ser de 4.68. Sin embargo, seguimos y a partir de esto, teniendo en cuenta esas variaciones, no nos daban aún cuál era un gol estándar o un estándar para decir, listo, a partir de esta medida tomamos que hay hipertensión endocraniana y si está por debajo de esto, no. Sin embargo, desde hace tiempo ya varios estudios, incluyendo estos, haciendo sus medidas, definieron que se debía pues, que tomar una medida de 5 milímetros y a partir de esto, de la vaina del nervio óptico, mirar si está por encima, correlacionar con hipertensión endocraniana y si está por debajo, pues correlacionar con que no hay hipertensión endocraniana. Pero si está por encima de 5, ¿cuántos milímetros de mercurio va a estar aumenta la presión? Eso sí no ha sido fácil de demostrar. Inclusive hay unos estudios como este que hicieron un modelo con una fórmula en el cual a partir de unas constantes aplicaban la medida de la vaina del nervio óptico y con eso daban un aproximado de según lo que daba ese resultado en cuanto estaba la presión intracraneal en este momento. Pero para efectos prácticos todos definieron que a partir de 5 milímetros utilizar esto como valor de referencia y que hablar que a partir de eso hay una PIC por encima de 20. Otra de las ayudas que podemos tener, como les mencionaba ahorita, era la relación en la medida de la vaina del nervio óptico y el ancho transverso del globo ocular. Esto fue un trabajo prospectivo, donde se tomaron 518 individuos sanos en septiembre del 2006 a marzo del 2017. ¿Y qué fue lo que encontraron en este trabajo? Que cuando había una relación, vaina del nervio óptico, diámetro transverso del globo ocular, por encima de 0.18, tenía muy buena correlación con la PIC por encima de 20. Entonces, esto es otra de las ayudas diagnósticas que tenemos para poder hacer un monitoreo de la presión intracraneana. El otro, que también es más conocido por nosotros también, es el Doppler, el ultrasonido intracraneal, ¿cierto? Como podemos ver, lo podemos utilizar en varias partes y tomar la insonación transorbital, transtemporal, transcervical y transforaminal. Y con esta insonación, pues ya vemos las diferentes arterias en las que nos vamos a enfocar según donde estemos insonando. Para efectos prácticos, yo me enfoqué en lo que es la transtemporal. ¿Por qué? Por varias razones. Porque pues, cuando hemos tenido algún tipo de acercamiento con esto, pues nos lo han enseñado transtemporal. Y lo otro es porque el hueso temporal es mucho más delgado que los otros huesos. Entonces, nos puede pues, mejorar la ventana. Como podemos ver, cuando hacemos una insonación transtemporal, lo que vamos a ver es la arteria cerebral media. Entonces, por eso resalté los valores normales de lo que debemos encontrar en la arteria cerebral media. El valor normal de la velocidad sistólica,
el valor normal de la velocidad diastólica, la velocidad media, el índice de pulsatividad, que va a ser muy importante, y el índice de restricción, Entonces, cuando hablamos de hipoperfusión, tener en cuenta que cuando estamos hablando de hipoperfusión, una de las principales causas de esa hipoperfusión es el aumento en la PIC. Y cuando hablamos que hay hipoperfusión, cuando hacemos esta insonación, cuando tenemos una velocidad media por debajo de 30 centímetros segundo, una velocidad diastólica por debajo de 20 centímetros segundo, y hablamos de un índice de pulsatividad que se correlaciona mucho con una PIC mayor a 20, cuando este está por encima de 1.4. ¿Y cómo sacamos ese índice de velocidad de pulsatividad? Pues el índice de pulsatividad con esta fórmula, la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica sobre la velocidad media del paciente. Entonces, en esta revisión lo que querían mostrar era pues, que teníamos todas estas opciones y para nosotros en urgencias es una monitorización no invasiva, con lo cual podemos hacer un seguimiento de estos pacientes y manejar su tratamiento. Dentro de las novedades, también me encuentro con esto que les traigo, que es que se ha demostrado que la inhibición dirigida de los receptores SUR1 de glibenclamida en los pacientes con trauma trauma craneoencefálico, con TEC, los resultados de pequeños ensayos clínicos hechos en animales han demostrado que se disminuye tanto la progresión del edema como la progresión del sangrado. Entonces, como podemos ver acá, en esta revisión tenemos desde el 2009, vienen estudiando esto en animales, ¿cierto? Con diferentes dosis de carga de glibenclamida, y lo que se ha demostrado es que sí, a las 24 horas y 7 días, estos animalitos pues han demostrado que se disminuye el edema y el sangrado. ¿Y cómo hicieron esto? Por medio de agua estaban simulando tanto un TEC severo, un golpe severo, como una herida por proyectil de arma de fuego con chorritos de presión de agua. En humanos tenemos estos dos trabajos, ¿cierto? Este que se hizo en el 2017 con un ensayo clínico doble ciego aleatorizado, con TEC moderado, donde tuvieron 66 pacientes. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que no hubo diferencias en el volumen de la contusión a los 3 días, tanto en el grupo control como en el grupo, en el grupo intervención como en el grupo control, ¿cierto? Sin embargo, sí hubo una disminución de la expansión de ese volumen a los 7 días, en relación al grupo intervención con el grupo control, ¿cierto? Y en el momento se está haciendo este estudio clínico que hasta el momento va en fase 2, que se inició en fase 3 ya, en el 2019, donde quieren mostrar que la glibenclamida pues sí tiene pues efectos sobre el edema cerebral. Hasta el momento los resultados preliminares han mostrado que con el aumento de la contusión no ha habido diferencias entre el grupo intervención y el grupo placebo, pero que en la resonancia magnética a las 24 horas después de haber iniciado la glibenclamida sí hay una disminución del efecto del edema. Pues tienen programado pues entregar los resultados, total, publicar este artículo para el 2025, pues toca esperar que nos trae de nuevo y que nos muestra si la glibenclamida si la podemos usar o no. Entonces, terminando con la parte de novedades, seguimos con las estrategias generales, y esas estrategias generales que siguen siendo controversiales, ¿cierto? Entonces, volvemos al ácido tranexámico. Entonces, ¿qué se ha mostrado? Pues a partir del estudio CRAS-3, ¿cierto? Que fue hecho en 175 hospitales de 29 países, y lo que se quería ver como intervención era poner 1 gramo de ácido tranexámico en bolo para seguir una infusión de 8 horas, mirar qué desenlaces tenía en mortalidad y en desenlaces neurológicos. ¿Y qué fue lo que se encontró en este estudio? Pues como podemos ver, hay una tendencia a favor del ácido tranexámico, pero esta tendencia, pues aunque es una tendencia, no fueron resultados estadísticamente significativos. Entonces, ¿por qué esta tendencia se dio así? Entonces, como podemos ver, tomaron lo que fue los pacientes con TEC leve y moderado, y este fue el grupo que arrastró esta tendencia, lo mismo con la reactividad pupilar. Sin embargo, como podemos ver, esto hay que cogerlo con pinzas,
¿Por qué? Porque, como vemos, el grupo de TEC leve y moderado fue mucho más pequeño que el grupo de TEC severo. Y obviamente, si yo tengo más gente con una condición más severa, se me va a morir más. Entonces, cuando tengo una condición leve o moderada, pues tengo más probabilidades de que mi desenlace no sea tan malo. Entonces, de pronto podemos tener que esta diferencia entre los grupos nos puede haber pues dado una magnificación. Sin embargo, están las guías, se recomiendan las guías y se usa con base en esto. Sin embargo, para ahorita, para el 2020, esta revisión sistemática y metaanálisis que quiso evaluar el efecto del ácido tranexámico, ¿cierto?, para desenlaces, mortalidad por todas las causas y funcionalidad, estudió pacientes con un TEC agudo y que fueran mayores de 15 años. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que tanto el ácido tranexámico para lo que es mortalidad por todas las causas como para desenlaces funcionales no tenía, no mostró resultados estadísticamente significativos, sin embargo continuaba con una tendencia al favor del ácido tranexámico. Entonces, como conclusión de esto, podemos sacar que el ácido tranexámico probablemente no tenga un efecto sobre mortalidad o la discapacidad, que este puede disminuir la expansión del hematoma en las imágenes posteriores y que su uso probable pues no aumenta el riesgo de eventos adversos. Inclusive recientemente en la reunión que tuvimos de interfacultades, el compañero Wilmar del CES presentó un trabajo muy interesante acerca del ácido tranexámico, en el cual era un estudio de farmacocinética que demostraba que las dosis de ácido tranexámico que estábamos manejando no eran las adecuadas por su concentración y su área bajo la curva. En ese estudio que mostró nuestro compañero, hablaban que para mantener una dosis terapéutica debía de ser de más de 10 miligramos por kilo 10 miligramos por kilo en sangre, y que con las dosis que dábamos actualmente de ácido tranexámico de 1 gramo seguido de una infusión de otro gramo por 8 horas, no manteníamos esas metas. Que para poder mantener esas metas se debía utilizar, pues recomendaban, una de las recomendaciones era colocar 2 gramos de ácido tranexámico y a las 8 horas colocar otro bolo de 2 gramos de ácido tranexámico, y con eso se lograban concentraciones sanguíneas de 14 miligramos por kilo. De todas maneras, pues es solo un estudio, las guías ya nos recomiendan usarlo con base en el estudio CRASH, y pues ya eso es decisión de nosotros cómo lo vamos a usar. Otra de las controversias en esas medidas generales que nosotros podemos impactar, todavía nos hacemos la pregunta si sí va a ser mejor la solución salina hipertónica versus el manitol. Entonces, en este estudio de revisión sistemática y metaanálisis querían mirar esa diferencia, comparar la solución salina hipertónica versus el manitol y mirar los desenlaces de mortalidad por todas las causas, funcionalidad neurológica y disminución de la presión intracraneana. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues como podemos ver, no hay diferencias entre el manitol y la solución salina versus el manitol, ¿cierto? Para mortalidad por todas las causas, no hay diferencia en desenlaces neurológicos, y sí hubo una tendencia más a disminuir la presión intracraneana para la solución salina hipertónica. Este otro estudio, que es un estudio de corte publicado en el 2020, quería determinar las diferencias entre los efectos de la solución salina hipertónica y el manitol sobre la carga combinada de mantener una presión intracraneana alta y una presión de perfusión cerebral baja en los pacientes con TEC grave. ¿Y qué fue lo que se encontró en este trabajo? Que los pacientes en los que se utilizaron solución salina hipertónica tuvieron menos días, como podemos ver, en comparación a los que usaron manitol, de presión intracraneana PIC alta y presión de perfusión cerebral baja. Que el total de horas con PIC elevada y presión intracraneal presión de perfusión cerebral disminuida fue menor en el grupo de solución salina hipertónica versus el grupo manitol. Y los días con presión de perfusión baja, perfusión cerebral baja, fue menor en el grupo solución salina hipertónica versus el grupo manitol, y esto con estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la solución salina hipertónica es mejor para el control de la presión intracraneana,
que no hay diferencias en los desenlaces de funcionalidad y que tampoco hay diferencias en los desenlaces de mortalidad. Entonces, bueno, pero ¿cuáles son las dosis de solución salina hipertónica? Porque es que hay muchas concentraciones. Entonces, por eso traigo esta revisión sistemática, ¿cierto? Donde inicialmente se tomaron 130 estudios con diferentes dosis, con diferentes concentraciones de solución salina hipertónica, al 3, al 7.5, al 10 y al 20%. Y esto comparado contra el manitol. Y en algunos, pues comparaban las diferentes concentraciones de solución salina. Al final, recogieron para el análisis 19 trabajos. De estos 19 trabajos, 7 estudios hablaron de que la solución salina al 3% era la principal y más discutida y que pues mostró buenos resultados, con dosis de 1.4 a 2.5 mililitros por kilo. Un estudio demostró que la solución salina, un bolo de 300 cc, puede recuperar el puntaje de Glasgow más rápido que el manitol en los pacientes con TEC grave. 5 estudios demostraron que la solución salina del 3% es superior al manitol en el tratamiento del TEC grave. Otros 2 estudios dijeron que no había diferencias entre la solución salina al 3% y el manitol, que fueron iguales de efectivos, pero en general sí se demostró, porque habían estudios que los hacían con infusión de solución salina hipertónica, pero demostraron que la administración de bolo de solución salina hipertónica al 3% fue preferible que una infusión continua. Entonces, como vemos, ya hay cierta tendencia más a que la solución salina hipertónica puede ser mejor que el manitol, y también teniendo en cuenta los efectos secundarios que puede tener el manitol frente a la solución salina. Entonces, como decantarnos más, si lo desean, por esta solución. Claro que si se coloca manitol tampoco está mal y todavía se recomienda en las guías. Otra de las controversias es la profilaxis, las convulsiones y el manejo de estas. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Entonces, primero, la clasificación de estas se da en tempranas y en tardías. Las tempranas es menor de los 7 días. Y estas pueden ser causadas porque hay una epilepsia postraumática, hay lesiones secundarias, y las tardías pueden ser mayores a los 7 días. Hay que tener en cuenta que estas tienen una prevalencia, sobre todo las convulsiones clínicas hasta el 12% y las subclínicas hasta el 30%. Aquí la importancia de utilizar el videoelectroencefalograma en esos pacientes que vemos que no nos va recuperando neurológicamente. ¿Y qué nos ha demostrado la evidencia? ¿Qué nos ha demostrado la evidencia? Pues que la profilaxis en TEC grave se debe hacer, y si tenemos un videoelectroencefalograma que nos muestre actividad epiléptica durante 72 horas, que no hay evidencia en el uso después de 7 días si no se han presentado convulsiones, que estos medicamentos no van a impactar en mortalidad, que tampoco van a impactar en funcionalidad y que no impacta en el desarrollo de epilepsia a largo plazo. ¿Cuáles son estos medicamentos que más se han estudiado? Pues, y que podemos utilizar: el levetiracetam, la fenitoína y el ácido valproico. También hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que cuando tenemos ciertas circunstancias sí debemos dar recomendado, pues por la literatura y por otros estudios como el Best Trial, que debemos pues dar a estos pacientes con TEC profilaxis anticonvulsiva. ¿Y cuáles son? Estos pacientes que tienen trauma penetrante, que tengan lesiones en zonas que son epileptogénicas, como es el temporal, ¿cierto? Y que tengan las fracturas de tabla ósea que nos generen un efecto de masa. En estos pacientes, pues se recomienda iniciar tratamiento profiláctico. Trayéndole más evidencia, les muestro esta revisión sistemática y metaanálisis, ¿cierto?, donde cogieron 16 artículos donde tenían pacientes con convulsiones tempranas y convulsiones tardías, y querían comparar el uso de fenitoína con levetiracetam, dando a conocer en cuenta que los pacientes con TEC severo eran mayores que la población de TEC leve y moderado, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que se encontró en esa revisión sistemática? Que la fenitoína no disminuye la aparición de convulsiones tempranas post-TEC, que no hay diferencia entre el levetiracetam y la fenitoína para el manejo de las convulsiones tempranas, y que tampoco hay diferencia en estos medicamentos para el control de las convulsiones tardías. Entonces, en conclusión, podemos utilizar cualquiera de estos medicamentos.
Controversia, la terapia con esteroides. ¿Qué pasa con los esteroides? Pues en 1990 se publicaron trabajos donde mostraban pues que la terapia con esteroides nos disminuían la mortalidad. Sin embargo, en el 2004, cuando sale el primer estudio CRASH, ¿cierto? Donde fue un estudio, un ensayo aleatorizado, reclutaban 2.000 pacientes y era un análisis por intención de tratar, cogieron pacientes que tuvieran un T con un rasgo menor de 14 en las primeras 8 horas. Y aquí lo que querían mirar era si poniéndoles metilprednisolona versus placebo tenían mejores desenlaces. Pero ¿qué se encontró en este trabajo? Que no se deberían de usar esteroides para el manejo de pacientes con TEC, ya que en el grupo que se empezó a utilizar la metilprednisolona hubo un aumento en la mortalidad, aunque nunca estuvo clara la causa. Sin embargo, esto es otra cosa que debemos de coger con pinzas. ¿Por qué? Porque sucede prácticamente lo mismo que en el estudio CRASH 3. La población con TEC leve era menor, con TEC severo era menor, pero aquí lo que más importa era la hora en que empezaban a utilizar la metilprednisolona, el esteroide. Si recuerdan la fisiopatología, hay que impactar en la lesión secundaria que al inicio nos da un edema citotóxico y posteriormente nos da un edema vasogénico, ¿cierto? Pues los esteroides no nos impactan tanto en el edema citotóxico, sino en el edema vasogénico. Sin embargo, a partir de este trabajo, ya toda la literatura, se ha presentado más literatura que ha revisado otras evidencias, como en este metaanálisis de Cochrane, donde podemos mirar que se realizaron varios trabajos donde se utilizó esteroides versus placebo para el manejo de los pacientes con TEC y al final no mostró ninguna diferencia estadísticamente significativa. Por eso las guías del Brain Trauma Foundation dan como recomendación nivel 1 no utilizar esteroides. ¿Por qué? Porque esto es pues, lo que se ha demostrado o es que no sirven o que nos aumentan la mortalidad. Sin embargo, entonces, ¿por qué se siguen usando esteroides a nivel mundial? Pero ¿cómo que a nivel mundial? Sí, se ha reportado que en Canadá hasta el 76% de los neurocirujanos utilizan esteroides, en Reino Unido el 68%, en Polonia hasta el 73%, en Corea del Sur hasta el 76% y en Alemania hasta el 80% de los neurocirujanos utilizan esteroides. Pero esto con base a qué? Pues lo hacen, una de las explicaciones que dan es por el razonamiento fisiológico de eso, de que es que en el estudio CRASH inició muy tempranamente y lo que se tenía que hacer era iniciarlo más tardíamente para impactar en el edema vasogénico. Por eso, más recientemente vuelven y se empiezan a hacer ensayos clínicos en pacientes con TEC y el uso de esteroides. Tengo este ensayo clínico que es un estudio, este estudio retrospectivo, donde 9 pacientes con TEC leve moderado, todos con contusiones hemorrágicas, con edema pericontusional a los 4 o 5 días después, vea esto, no inmediatamente el trauma, sino a los 4 o 5 días después, dan dosis de dexametasona de 12 miligramos día por 7 días. Y en estos 9 pacientes, ¿qué fue lo que se encontró? Que 6 de estos 9 presentaron una disminución del edema, ¿cierto? Hasta los 7 días de seguimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Que desafortunadamente este trabajo pues muestra que sí hay una reducción del edema, pero no miraron a futuro si había, cuáles eran los desenlaces, tanto neurológicos como de sobrevida. Entonces, eso es pues como una limitante de este trabajo. Y pues por otra parte, la cantidad de la muestra, que es muy pequeña. Este otro estudio prospectivo, publicado recientemente, pues, en los últimos años, tomó 30 pacientes, 15 versus 15. Y lo que quería aquí era mirar dosis de dexametasona en pacientes con TEC de 4 miligramos cada 6 horas por 2 días, luego 4 miligramos cada 8 horas por 2 días y luego 1 miligramo cada 8 horas por 2 días. Estas son dosis utilizadas en neurooncología. ¿Y por qué? Porque recordar que los edemas que se presentan en neurooncología, ¿cierto?, son más de origen vasogénico que citotóxico. Entonces, por eso lo querían usar con eso en pacientes con TEC. Y esto corroborando el edema vasogénico por resonancia magnética. Cabe dar a entender que en este trabajo los pacientes que tenían contusión mayor o que tenían más edema fueron los pacientes del grupo de dexametasona.
¿Y qué fue lo que se encontró en este trabajo? Que el volumen del edema pericontusional en el grupo de los pacientes que se les dio la dexametasona disminuyó de 22 mililitros a 19 mililitros. Sin embargo, el edema cerebral perilesional en los pacientes en los que no se utilizó esteroides tuvo un aumento de 11 mililitros a 15 mililitros. Sin embargo, pues nos está mostrando que sí, este trabajo lo hicieron para demostrar que disminuía el edema por resonancia magnética, lo hicieron, pero también tuvo esa limitante, que no hicieron seguimiento a largo plazo para ver desenlaces neurológicos o de mortalidad. Entonces, en el momento queda en el tintero si volvemos a poner esteroides o no. Ya pues creo que deberíamos de esperar a ver qué más otros estudios salen que nos den una respuesta a esto. ¿Y cuáles son las metas de tratamiento que queremos llegar para mantener esa presión de perfusión cerebral, esa PIG alta, con todas esas medidas que tenemos para así garantizar un buen desenlace neurológico o de mortalidad en nuestros pacientes? Entonces, para eso les muestro esta iniciativa, que es la iniciativa GOSGAP, donde nos recomiendan para mantener ese metabolismo cerebral y esa presión de perfusión cerebral en rangos de homeostasis, mantener una glucosa entre 80 y 180 miligramos sobre decilitro, ya que la hipoglicemia, tanto la hiperglicemia, se ha asociado a desenlaces desfavorables, lo mismo que la hemoglobina, para mantener umbrales de transfusión entre 7 y 9 gramos sobre el litro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado tanto en estudios de pacientes neurocríticos con hemorragia subaracnoidea y en estudios en animales que las hemoglobinas por debajo de 6 aumentan el daño por hipoxia. Entonces, en este contexto, dan mantener un umbral de transfusión entre 7 y 9 la literatura. La presión, la saturación de oxígeno, recordar pues mantener buenas saturaciones de oxígeno entre 94 y 97 o presiones arteriales de oxígeno entre 80 y 120, dado que la hiperoxia como la hipoxia también nos trae pues desenlaces no favorables. Los niveles de sodio en sangre entre 135 y 155, porque tanto la hipo como la hipernatremia nos trae también desenlaces que no queremos. Mantener la temperatura y evitar tener una temperatura por encima de 38. Y recordar que estos pacientes con TEC no solo hacen fiebre por infecciones, también pueden hacer alzas térmicas secundario a ese proceso inflamatorio que se genera por el trauma cráneoencefálico. Entonces, ¿qué puede pasar? Se ha demostrado en la literatura que cuando hay temperaturas superiores a 38 grados, pues hay un estrés y disminuye, aumenta el metabolismo cerebral, pero como vamos a tener una restricción, entonces esto nos va a llevar a lesiones isquémicas, hipóxicas, perdón, tener en cuenta también la comodidad del paciente, o sea, todas estas intervenciones que hacemos para mantener pues, la PIG lo más regulada, que es el control del dolor, el control de la ansiedad, las náuseas, la mesis, la elevación de la cabecera a 30 grados, que también son medidas que han demostrado ser útiles. Y por último, las metas de presión arterial, que nos dicen, pues todavía hay mucha discusión acerca de cuáles son las metas y todo, pero lo que sí se dice es mantener una presión arterial media por encima de 80, que con una presión arterial media por encima de 80 garantizamos una presión de perfusión cerebral al menos de 60 milímetros de mercurio, ¿cierto? En pacientes que están inconscientes. Sin embargo, ajustar la presión arterial media al paciente pues que está despierto si estos tienen variaciones. Y bueno, ya para ir terminando, hablando de esto, ¿cuáles son esas recomendaciones de manejo quirúrgico y cuándo realizar solo manejo médico? Pues hasta el momento las recomendaciones de manejo quirúrgico no han cambiado, sigue siendo, si tenemos una lesión frontal o temporal mayor de 30 mililitros, una lesión infratentorial de 15 a 20 mililitros o una lesión en otras ubicaciones mayor a 50 mililitros. ¿Y cuándo vamos a decir que los pacientes que tienen lesiones en la TAC no requieren un manejo conservador, sino un manejo médico? Inclusive los podemos dar de alta. En pacientes que no tengan alteración al examen neurológico y que estén cursando con una contusión menor de 5 milímetros de diámetro, ¿cierto? Con una hemorragia subaracnoidea lineal menor de 1 milímetro de grosor, un hematoma subdural lineal menor de 4 milímetros de grosor, o un neumoencéfalo aislado, o que haya una fractura deprimida de la tabla ósea que no compromete la tabla interna, o sea, que no me va a generar un efecto de masa. Claro está, esto
previo a un periodo de observación mínimo de 6 a 8 horas y que el paciente no presente ningún deterioro en este tipo de observación. Tener en cuenta, mirar que en estos no nos mencionan los hematomas epidurales. ¿Y por qué? Porque recordar que los hematomas epidurales, estos pueden tener un periodo de lucidez del paciente, el paciente no tiene déficit neurológico, pero a las 8 horas deteriorarse y inclusive llegar a requerir que le invadan la vía aérea y terminar en cirugía, porque recordar que el 80% de estos son por sangrado arterial. ¿Y cómo vamos a calcular el volumen? Que muchas veces, pues, ¿cómo calculamos esto? No tenemos radiólogo, todo. Entonces, podemos utilizar esta fórmula, A por B por C sobre 2, donde A es la medición larga de la lesión, la parte más larga de la lesión, la B es la parte más ancha de la lesión y la C la profundidad de la lesión. ¿Y cómo vamos a medir esa profundidad? Pues tenemos estas dos maneras. La primera es mirar en cada corte desde dónde empieza hasta dónde termina y contar el número de cortes. Ese número de cortes sería la C. Sin embargo, otra manera más sencilla y práctica es tomar un corte coronal o sagital y hacerle la medición desde lo más alto hasta lo más profundo. Y esto lo dividimos por 2 y lo que nos dé es el tamaño en centímetros cúbicos. Y ya como conclusiones, me queda que la ecografía a la cabecera del paciente es útil en la monitoría no invasiva de un paciente neurocrítico y que con esta podemos tomar decisiones que impacten positivamente en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el problema? Que nos falta entrenamiento. Nos falta entrenamiento, entonces es una invitación a mejorar el entrenamiento en esto. Poner o no poner ácido-tranexámico, esa es la cuestión. ¿Ustedes qué harían? Pues no demostró ser malo, pero tampoco demostró ser bueno y en el estudio CRASH pues hubo resultados a favor de que mejoraba la sobrevida, pues yo lo seguiré poniendo, ¿cierto? Y acerca de los esteroides, que se está desempolvando un clásico que toca esperar que se muestra para el futuro. Y esto era lo que les tenía para hoy y muchísimas gracias. Sí, y la segunda pregunta es si se debe realizar seguimiento una vez se intenta disminuir o atenuar la presión intracraneal con la medición de la vaina del nervio óptico, al cuánto tiempo se debe medir de nuevo y cada cuánto se debe seguir evaluando la presión, la vaina del nervio óptico, la medición. Bueno, profe, acerca de la primera pregunta, sí leí la curva, pero no me acuerdo del valor en este momento. Ahorita se lo envío, pues vuelvo y lo refresco en mis notas y se lo envío. Y acerca de cuánto se debe medir o cada cuánto se debe hacer seguimiento, pues, profe, en varios trabajos encontré que la modificación en la vaina del nervio óptico no era tan rápida, pero que después de 60 minutos se puede empezar ya a hacer mediciones en las que ya se empiecen a hacer cambios. Se puede pues empezar a notar que se presentan cambios. Ok, muchas gracias. Profe, con mucho gusto. Y ahorita le tengo el dato de la curva de aprendizaje. Muchas gracias por la charla. Yo creo que tienen cada uno de ellos muy interesantes y quedarían cada uno pues, para una charla aparte que ameritan profundizar, digamos, varios de esos elementos. Entonces, mi recomendación también sería al futuro de pronto centrar un poquito más en algunas de las controversias que serían como más sensibles de revisar y que de pronto también pudiéramos discutir con mayor profundidad. Tengo una observación relacionada con ácido tranexámico y una pregunta con respecto a el pico final de dióxido de carbono. En relación con el ácido tranexámico, pues quisiera saber de lo que mencionaste y presentaste, cuáles son las guías que recomiendan actualmente la prescripción de ácido tranexámico para el tratamiento de los pacientes con trauma encefalocraneano. Eso pues en base a que, digamos que la información relacionada pues, con este tema, pues no sé, a mi modo de ver, no es robusta
y incluso pues digamos que la recomendación basada en subgrupos que quizás se pudieron haber beneficiado, pues digamos que no es una recomendación que generalmente se haga en la revisión de guías, sobre todo cuando no se observa pues un efecto que se haya buscado pues digamos en la población general, más digamos que líneas de profundización, eh, investigaciones a futuro a realizar, pero recomendaciones de este tipo pues mm, basados solamente en subgrupos, cuando no se encontró pues un efecto pleno pues en la población que se estaba eh, investigando, no. Entonces sí me gustaría pensar lo de las guías que actualmente se la recomiendo. Y lo segundo, pues de lo que también he leído hasta ahora y que quizá también está en nuestro resorte, es el de la medición de el pico final de dióxido de carbono para la ventilación en los pacientes en los cuales pudiéramos realizarlo, con la finalidad también pues de disminuir esa lesión secundaria. Muchas gracias. Sí, ahí lo escucho. Listo, profe. Acerca de lo del ácido tranexámico, es una recomendación débil y todo es basado con lo que se hizo en el estudio CRASH 3, ¿cierto? Que dijeron, pues bueno, sí, tiene algo, pero como lo decía yo al principio, pues no es una recomendación así uno a uno, sino pues algo que hay que coger con lupa. Eh, y lo que pues se demostró en el otro metaanálisis, pues que no tenían impacto en sobrevida ni en mortalidad, pero tampoco en efectos en desenlaces no esperados, y que pues sí disminuía algo la progresión del sangrado. Sin embargo, pues esa progresión del sangrado en varios artículos pues tampoco es que sea significativa. Entonces por eso pues son temas que hay que coger con lupa. Acerca de la otra pregunta, de la medición de la presión arterial del pico de dióxido de carbono, para eso hay otra estrategia, pero que se utiliza más en UCI, aunque el GOSGAP también lo podemos utilizar en UCI, y es en pacientes ventilados, en los cuales podemos modificar esa presión arterial de CO2, porque que es la estrategia Mantler, que es muy parecida a la GOSGAP, sino que inclusive aquí nos habla de los pacientes ventilados, que dependiendo si tenemos una presión intracraneana más bajita o más alta, pues podemos jugar con la ventilación para poder modificar ese CO2. Si necesitamos mejorar el flujo cerebral causando vasodilatación, pues ponemos al paciente que nos aumente más la presión arterial de CO2, o viceversa. Si necesitamos que nos reduzca, pues utilizamos pues una ventilaciones más lentas para pues disminuir esa presión arterial para aumentar esa presión arterial de CO2. Aquí sí pues jugaría un poquito más lo que sería la monitorización invasiva, y por eso pues se utiliza más en UCI con la estrategia Mantle, y estos pacientes intubados, porque mal o bien, como les decía al principio, lo que sabemos de ecografía de la cabecera del paciente como neuromonitoreo son subrogados, y todavía no hay algo que nos dé valores exactos de a cuánto esté la presión intracraneana, mientras que si tenemos un monitoreo, una monitoría invasiva, sí vamos a tener una medición objetiva. Entonces, pues basarnos en modificar parámetros ventilatorios con base a la ecografía a la cabecera del paciente, la verdad me tocaría leer más sobre eso, porque no vi que lo mencionaran en lo que leí, o sí se podría. Sí, muchas gracias por las aclaraciones. Pues me sigue pareciendo, digamos, un poco difícil lo del asunto pues, de las recomendaciones en términos de que pues, un tratamiento debe demostrar efectividad, ¿cierto? Efectividad, Sí. pues, es decir, debe haber un propósito, una justificación para hacerlo. Pues todavía veo difícil el asunto pues como del ácido tranexámico. Sería interesante pues revisar lo de las guías para poder pues determinar pues si cambiamos nuestra conducta o no. Yo creo que es parte del ejercicio. Muchas gracias. Bueno, y el otro, digamos que un asterisco ahí, recientemente se publicó una reunión de consenso en cuanto
a la medición de diámetro de vaina del nervio óptico, que yo creo que sería para todos nosotros quienes lo realizamos importante revisarlo, es en cuanto a los lugares anatómicos o la zonoanatomía en cuanto a la medición, porque la literatura reporta distintos rangos y esos rangos cambian también es en función de los límites anatómicos que se estén midiendo. Entonces, valdría la pena pues, que también nos revisáramos. Muchas gracias, Andrés. Andrés, hola. Hola, profe. Profe. Ahí está. ¿Cuál Andrés? Sí, está el doctor Andrés. Dale, Andrés. ¿Qué más, profe? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Hágale. Bueno. Bueno, un par de cosas para mencionar. Pues primero felicitar a Andrés. Fui testigo pues de la dedicación y el empeño que le puso pues a la charla. Me uno a algunas palabras del profe Vallejo. Quizás intentamos abarcar muchos temas en estos 40 minutos. Quizás hubiera sido más productivo pues como enfocarnos en 3 o 4 cosas, que finalmente era pues como la idea de la charla. Queríamos enfocarnos como en 2 vertientes. Lo primero, lo que tenía que ver con monitorización, y lo segundo, todo lo que tenía que ver en cuanto al manejo. Para resumir lo de monitorización, entonces tenemos que a la actualidad la medición de la PIC invasiva es como el gold estándar, pero todos sabemos que pues eso casi nunca un paciente tiene una medición de PIC, ni siquiera en UCI, entonces que tenemos que buscar estrategias, sobre todo en los servicios de urgencias, y para eso resalta la utilidad de la ecografía a la cabecera del paciente, con algunas limitaciones que el profe Juan más o menos las mencionaba, y es que como depende del operador, entonces es muy difícil hacerle un seguimiento apropiado a esta medición, porque de hecho no hay protocolos validados que digan cada cuánto tiene que ser, ni cuánto es una medición exacta para hablar de hipertensión intracraneana, cuál es el manejo, bueno, etcétera. Pero de todas formas, el futuro apunta a pues esta estrategia para la medición o para la vigilancia de estos pacientes. Y la segunda parte en cuanto a el tratamiento, entonces tenemos pues como 2 controversias que realmente no son tan controvertidas actualmente. Lo primero es el ácido tranexámico, que claramente las guías no recomiendan su uso actualmente, porque pues el estudio más grande que hay, que Andrés lo mencionó, no mostró diferencias estadísticamente significativas, pues como en los desenlaces primarios. Mostró lo que decía Andrés, que en un subgrupo de pacientes con TEC muy grave la podría mejorar, pero teniendo en cuenta que ese no fue el objetivo principal del estudio, no podemos tomar una decisión pues como tan a la ligera y ponérselo pues a todos esos pacientes. Habría que hacer más estudios en esa población como tal. Entonces, en resumen, el ácido tranexámico en este momento no se recomienda pues como su uso para el TEC grave. Y lo otro son los esteroides, que luego del CRASH 1 pues quedó claramente demostrado que aumentaba la mortalidad, entonces tampoco se utiliza. Lo quise mostrar pues a discusión porque uno ve frecuentemente, pues casi siempre, que los neurocirujanos lo siguen poniendo, y básicamente es por esos estudios que mostró Andrés, donde mejoran el edema perilesional, bueno, etcétera, en el paciente, sobre todo con contusiones hemorrágicas en manejo médico. Bueno, no sé, creo que no se me escapa nada más. Eso era lo que tenía para decir. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Adrián Zapata, médico neurocirujano. Primero que todo, pues dar una sincera felicitación al doctor Andrés. Me parece que hizo una excelente exposición y quisiera hacer unos comentarios muy puntuales. Hoy por hoy se habla de monitoreo multimodal como esa estrategia para hacer monitoreo invasivo y no invasivo. Sabemos que la medición de la PIC es el gold estándar. Sin embargo, ya hay tendencias a no solamente monitorizar cuando tenemos la disponibilidad del catéter, solo la presión. Entonces ya también estamos monitorizando la presión tisular de oxígeno, y ahí tendríamos que revisar unas estrategias que fueron las que se plantearon en unos estudios y en unos consensos que se llamaron los CIVIC, porque no solamente es medir la PIC, es medir cómo está llegando el oxígeno a ese encéfalo que está traumatizado y que puede estar hipoxémico. La monitoría no invasiva, la vaina del nervio óptico, es una estrategia excelente
Solamente el mes pasado hubo 2 consensos que son muy bonitos. Uno el del doctor Tacone, que mostraste ahí con la parte del GOSCAP, y él con la doctora Chiara Roa de Italia hicieron un consenso sobre la medición de la vaina del nervio óptico. Pero también a nivel latinoamericano y partiendo desde Brasil, con el doctor Wellington Paiva, con el doctor Sergio Brasil, se hace otro consenso de la vaina del nervio óptico. Fueron pues salieron casi que simultáneamente los 2 consensos, y estos son muy importantes porque nos hablan de cuáles deben ser las estrategias para hacer esta medición adecuada, cuáles deben ser las medidas que nosotros debemos buscar, cuáles deben ser los reparos anatómicos que nosotros debemos tener en cuenta, y nos dan unas medidas que nos pueden indicar de cuándo es un valor normal y cuándo es un valor anormal, y dan unas recomendaciones de hacer más o menos entre 3 y 4 mediciones de vaina del nervio óptico en la unidad de cuidados intensivos en los pacientes neurocríticos. La otra de la vaina del nervio óptico ya es un estudio, un consenso clásico, que es el Closet Trial, donde nos hablan de cuáles deben ser los parámetros del equipo y cómo debemos tener como el monitoreo de los pacientes para tener entonces una medición más estandarizada. Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para hacerle el aporte a la ecodoppler transcranial. La vaina del nervio óptico es muy importante y tiene una menor curva de aprendizaje, pero cuando nosotros hacemos un monitoreo completo y nosotros medimos velocidades diastólicas, cuando sacamos el índice de pulsatilidad, podemos calcular el índice del Lindegar en estos pacientes, nosotros tenemos una estrategia muy importante que esta sí nos va a hablar de cómo está, por ejemplo, la presión intracraneal, cómo está la presión de perfusión cerebral. Podemos sacar parámetros muy válidos para dirigir la terapéutica, como es si hay hiperemia, vasoespasmo, y nosotros podemos inclusive detectar zonas de bajo flujo y de esa manera hacer correcciones adecuadas para permitir que estos pacientes tengan un mejor pronóstico. Entonces la palabra ahí es monitoreo multimodal, no solamente es no invasivo, sino invasivo y no invasivo. Todo esto en pos de tener un adecuado seguimiento de estos pacientes que son tan complejos. También vienen otras estrategias y vamos a tener que hablar más adelante, ya en el ámbito clínico, de los biomarcadores. Ya están autorizados por la FDA, especialmente 2, ya vienen en paquetes que se pueden monitorizar con sangre periférica del paciente, y esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, especialmente en pacientes que consideramos en TEC leves o TEC potencialmente severos. Y esto es algo que se nos va a venir encima porque ya los estudios nos han mostrado que estos biomarcadores sanguíneos tienen un papel preponderante en el estudio de los traumas craneoencefálicos. Y hay estrategias para monitorizar la presión intracraneal no invasiva y vienen del hemisferio de nosotros, que es desde el Brasil, y viene un dispositivo que permite monitorizar la curva de presión intracraneal sin un catéter intraparenquimatoso, y es como una banda que se pone en la cabeza de los pacientes, y ese dispositivo se llama el Brain for Care. Es un dispositivo no invasivo que nos permite a nosotros conocer presión intracraneal y hacer el seguimiento de las curvas de presión intracraneal sin necesidad de dispositivo invasivo. El Brain for Care es una de las estrategias que más se está hablando porque nos va a permitir a nosotros tener entonces un monitoreo muy adecuado, muy correlacionado con las mismas curvas que da el monitor intraparenquimatoso, pero a la cabecera del paciente y sin necesidad de invadirla.